nombre es Daniela Fuentes, tengo 27 años y durante mucho tiempo fui invisible para el mundo. Me ganaba la vida hurgando en la basura, recogiendo lo que otros desechaban. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Mi infancia fue un desastre, padres ausentes, hambre constante y una calle llena de peligros. Sobreviví como pude y, cuando crecí, me volví una experta en encontrar tesoros entre la mugre. Desde ropa casi nueva hasta electrodomésticos en buen estado, todo servía para revenderlo y comer otro día más. Pero lo que encontré aquella noche, eso fue distinto. Era una madrugada fría y húmeda. La ciudad dormía, pero yo no podía darme ese lujo. Mi linterna parpadeaba mientras revisaba un contenedor en una zona exclusiva de la ciudad. La gente rica tiraba cosas que aún valían dinero, y yo necesitaba algo valioso con urgencia. Entonces lo vi. Era un cofre pequeño, negro como la noche, con inscripciones extrañas en la tapa. Antiguo parecía, valioso. Pensé que podría venderlo a algún anticuario. Lo levanté y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo raro en él. Las inscripciones parecían moverse bajo la luz de mi linterna, como si estuvieran vivas. Pero el hambre y la desesperación pueden más que el miedo, así que lo guardé en mi mochila y seguí con mi rutina. Esa noche, al llegar a mi refugio, aquella habitación mugrienta en un edificio abandonado, no pude resistir la tentación de abrirlo. Cuando lo hice, sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. Dentro del cofre había un anillo de oro negro, con un rubí tan rojo que parecía hecho de sangre cristalizada. Lo sostuve entre mis dedos y, de inmediato, una voz susurró en mi oído. Tómalo. Póntelo. Y todo lo que deseas será tuyo. Mi cuerpo se paralizó. Miré alrededor, buscando a alguien en la penumbra. Pero estaba sola. O al menos eso creía. El miedo me decía que tirara el anillo y olvidara todo, pero la miseria en la que vivía tenía más peso que cualquier advertencia sobrenatural. Así que me lo puse. Y en ese instante, mi vida cambió para siempre. Un dolor ardiente recorrió mi dedo, como si el anillo se fusionara con mi carne. Caí al suelo, jadeando. Y entonces, la voz volvió. Bienvenida a tu nueva vida, Daniela. Mi cuerpo se sintió liviano, poderoso. Y al día siguiente, el milagro comenzó. Encontré dinero en la calle, un hombre me regaló comida sin razón aparente, y al revisar mi cuenta bancaria, que siempre estaba en cero, descubrí que tenía $100,000 depositados. El origen del dinero era un misterio. Pero lo acepté. Y entonces, llegaron más cosas. Una oferta de trabajo, ropa cara que alguien accidentalmente dejó en un banco del parque, oportunidades que antes eran imposibles. En solo una semana, pasó de rebuscar en la basura a vivir en un departamento de lujo. Pero lo más aterrador fue cuando comencé a notar las sombras. Figuras oscuras, sin rostro, que aparecían en los rincones de mi casa. Que susurraban cuando apagaba las luces. Y entonces entendí. Nada en la vida es gratis. Las sombras no se iban. Al principio, pensé que era mi imaginación. Que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero con cada día que pasaba, con cada billete que encontraba en mi cuenta bancaria, aquellas figuras se volvían más presentes. No hablaban. Solo observaban. Si me quedaba quieta el tiempo suficiente, podía sentir cómo su presencia se pegaba a mi piel, fría como la muerte. La primera vez que vi una de frente, fue en el espejo. Había salido del baño envuelto en una toalla, admirando cómo mi reflejo ahora mostraba a una mujer completamente distinta. Ya no era la Daniela de antes, la que rebuscaba entre la basura con las manos sucias y el estómago vacío. Ahora tenía el cabello arreglado, la piel reluciente, la ropa de diseñador. Pero cuando desvié la vista para aplicar labial en mis labios, vi algo más detrás de mí. Un bulto negro, sin forma definida, pero con una presencia que me paralizó por completo.
No tenía rostro, pero sabía que me miraba. Mi corazón latía con fuerza cuando me giré bruscamente. Nada. Pero cuando volvió la vista al espejo, todavía estaba ahí. Solté el labial y salí corriendo de la habitación. A partir de ese día, los vi en todas partes. En los reflejos de los ventanales de mi nuevo departamento. En la pantalla apagada de mi televisor. En los charcos de agua cuando llovía. Siempre observando. La voz en mi cabeza se había callado, pero yo sabía que el pacto aún estaba vigente. Porque el dinero seguía llegando. Porque el mundo seguía abriéndome puertas que antes estaban cerradas. Y porque, a pesar del miedo, no quería renunciar a mi nueva vida. La primera advertencia real llegó una noche, mientras dormía. Me despertó un sonido extraño. Algo así como un susurro, pero denso, profundo, como si viniera de lo más oscuro del infierno. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba en penumbras. Pero no estaba sola. Una silueta estaba de pie a los pies de mi cama. No era una sombra cualquiera. Era más alta, más definida, y había algo en su postura que me revolvió el estómago. Era como si estuviera esperando algo de mí. No pude moverme. El aire se sentía espeso, como si estuviera respirando algo contaminado. La silueta dio un paso adelante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salté de la cama, encendí la lámpara de un manotazo y... nada. No había nada. Solo mi cuarto, mi lujosa alfombra y mi respiración agitada. Pero en mi pecho, una sensación me dejó helada. Me estaba quedando sin tiempo. Al día siguiente, me convenció de que todo había sido un mal sueño. Salí temprano, me fui de compras, almorcé en un restaurante caro donde la gente me miraba como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Y por un momento lo olvidé. Hasta que encontré la nota. Estaba doblada cuidadosamente dentro de mi bolso, en un papel viejo, casi podrido, como si alguien lo hubiera sacado de una tumba. Solo tenía 3 palabras. El pago llega. Sentí el mundo derrumbarse a mi alrededor. Respiré hondo y traté de pensar con lógica. Quizás alguien me estaba jugando una broma. Quizás el estrés me estaba volviendo paranoica. Pero entonces, al salir del restaurante, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Pasé junto a un indigente. Uno de los tantos que solía ignorar cuando mi vida era un infierno. Se veía sucio, encorvado, con una barba enmarañada. Pero cuando lo miré a los ojos, sentí un frío tan intenso que me caló los huesos. Su sonrisa fue lo peor. Desdentada. Lenta. Como si estuvieras disfrutando de mi miedo. Daniela, susurró. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre rió. Un sonido quebrado, podrido. Porque te estamos viendo. Siempre. De un paso atrás, temblando. Y entonces vi su mano. En su dedo, un anillo idéntico al mío. Negro. Con un rubí rojo como la sangre. Corre si quieres. Pero el pago siempre llega. No esperes escuchar más. Me di la vuelta y me fui casi corriendo. Pero ya sabía la verdad. Yo no era la primera. Ni la última. Y mi deuda aún estaba pendiente. Corrí sin rumbo, sin pensar. Solo quería alejarme de aquel hombre, de su risa quebrada, de su mirada hueca que parecía devorarme. Pero no importaba a dónde fuera, sabía que no podía escapar. El anillo en mi dedo pesaba más que nunca. Como si de repente hubiera adquirido el peso de todas las almas que lo habían llevado antes que yo. Y lo peor es que no podía quitármelo. Intenté, lo juro. Al llegar a mi departamento, fui directo al baño. Metí la mano bajo el agua helada, traté de resbalarlo con jabón, con aceite, incluso con una pinza. Nada. El anillo era parte de mí ahora. Los siguientes días fueron un infierno. No dormía,
no comía. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras arrastrándose en la oscuridad. Susurros que ya no venían de afuera, sino desde dentro de mi propia cabeza. Y luego empezó lo peor. Las muertes. Todo comenzó con alguien a quien apenas conocía, el portero de mi edificio. Un tipo callado, mayor, con cara de haber vivido demasiado. Era amable, aunque distante. Siempre me saludaba cuando entraba o salía, pero nunca más de lo necesario. Hasta que una noche lo encontré muerto. Fue una de las vecinas quien lo descubrió. Estaba sentado en su silla de vigilancia, como si solo hubiera cerrado los ojos para descansar un rato. Pero su piel estaba gris. Sus labios, morados. Y sus ojos, abiertos, con una expresión de terror tan inhumana que se me revolvió el estómago. El informe oficial decía que había muerto de un infarto. Pero yo sabía la verdad. Esa noche, antes de que todo ocurriera, había salido del edificio y lo vi. Me miró con un destello extraño en los ojos. Como si supiera algo. Como si me estuviera pidiendo ayuda sin palabras. Pero yo no hice nada. Solo paso de largo. Y ahora estaba muerto. Los siguientes días, siguieron otras muertes. La cajera del supermercado donde solía comprar, un joven que me ayudó a cargar mis bolsas cuando me vio luchando con ellas, un taxista que me llevó a casa y me parecía al despedirse. Todos muertos. Y cada vez que alguien moría, despertaba con dinero extra en mi cuenta bancaria. Era un patrón. Un intercambio. Yo no los elegía. Pero el pacto sí. Y entonces comprendí la verdadera naturaleza del trato. No se trata de un simple deseo de riqueza. No. El precio de mi fortuna era la vida de otros. Y ahora, no podía detenerlo. Intenté rechazar el dinero. Donarlo, deshacerme de él. Pero siempre volvía. Si lo regalaba, lo encontré de vuelta en mi cuenta al día siguiente, duplicado, triplicado. No podía escapar. Pero lo peor estaba por venir. Porque una noche, al revisar mi cuenta bancaria, encontré un nuevo depósito. Esta vez, la cantidad era mucho mayor. Muchísimo, alcalde. Y mi corazón se detuvo cuando entendí lo que significaba. Alguien más iba a morir. Pero esta vez, supe quién era. Porque en la descripción del depósito había un solo nombre. El mío. El mundo se congeló a mi alrededor. Leí y releí aquella notificación en mi teléfono, esperando que desapareciera, que fuera un error del sistema, que de alguna forma mi cerebro estuviera jugándome una broma cruel. Pero no. Ahí estaba, claro como el día. Un depósito de $10 millones en mi cuenta bancaria. Y la descripción con mi nombre. Daniela Fuentes. El anillo en mi dedo parecía apretar más fuerte, como si estuviera reaccionando a mi miedo. La garganta se me secó. Me levanté de golpe del sofá, sintiendo un hormigueo en la piel. Ninguna era posible. Hasta ahora, el pacto había tomado vidas ajenas, de desconocidos, de personas que no significaban nada para mí. Pero ahora, yo era la siguiente. Un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. ¿Cuánto vale mi vida? Porque hasta ahora, las cantidades de dinero que recibían dependían de la persona que moría. Algunos valían cientos de dólares, otros millas. Pero 10 millones. La cifra me mareó. Intenté pensar con lógica. Si era verdad, si realmente el pacto había puesto mi nombre en la lista, eso significaba que no me quedaba mucho tiempo. No podía esperar a que llegara la muerte. Tenía que hacer algo. Corrí al baño y tomé una navaja. Con las manos temblorosas, intenté meter la punta por debajo del anillo. Quizás si cortaba la piel, si lograba abrir la herida lo suficiente, el anillo se soltaría. Pero en cuanto la hoja tocó mi piel, un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo. Ninguna era normal. No era solo físico.
Era como si algo dentro de mí gritara, como si mi propia alma se retorciera de agonía. Solté la navaja con un grito ahogado, cayendo de rodillas al suelo. El anillo estaba intacto. Yo ya no era completamente humana. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi departamento me parecía más oscura, más profunda. Los susurros en mi cabeza se intensificaron. Me levanté varias veces de la cama, sintiendo que alguien estaba en la habitación conmigo. Pero cuando encendía la luz, no había nada. Nada, excepto un leve murmullo, un eco de una voz que no era mía. El pago llega, Daniela. Mi propio nombre, dicho con una voz hueca, distorsionada. Me tapé los oídos, respirando con dificultad. No podía quedarme ahí. No podía quedarme quieta esperando a morir. Tenía que encontrar respuestas. Pero, ¿a dónde iba? ¿A quién le pedía ayuda? No podía ir a la policía y decirles, hola, hice un pacto con el diablo y creo que me quiere matar. Me puse de pie y revisé el teléfono. Volví a ver el depósito en mi cuenta, como si esperara que desapareciera. Pero no. Sigue ahí. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo extraño. Cada transacción que había recibido, cada pago que correspondía a una muerte, tenía un código de origen. Pero este último no tenía ninguno. Solo una palabra. Inicio. La sangre se me heló, porque entendí lo que significaba. Este no era el final del pacto. Era el principio de algo mucho peor. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, incapaz de apartar los ojos de aquella palabra. Inicio. El miedo me carcomía por dentro. El pacto me había dado riqueza a costa de la vida de otros, pero ahora yo era el siguiente pago. Y lo peor de todo es que no tenía idea de cómo o cuándo ocurriría. El anillo ardía en mi dedo. Un calor seco, abrasador, como si estuviera sellando mi destino con fuego. No podía quedarme ahí, esperando. Tenía que moverme. Tomé mi bolso, una chaqueta y salí del departamento. No sabía a dónde ir, pero mi instinto me gritaba que no me quedaría encerrada. La ciudad estaba vacía a esas horas. El eco de mis pasos retumbaba en la acera mientras avanzaba sin rumbo. Miraba sobre mi hombro cada pocos segundos, convencida de que algo o alguien me seguía. Y entonces, en un callejón oscuro, vi algo que me hizo detenerme en seco. Al principio, pensé que era solo una mancha oscura en la pared, un juego de sombras. Pero cuando entrecerré los ojos, la figura se movió. Era alta. Más alto de lo que cualquier ser humano debería ser. Su cuerpo no tenía forma definida, como si fuera humo sólido, vibrando con la misma energía que el anillo en mi mano. Mi respiración se volvió errática. No podía moverme. No podía gritar. Entonces, la figura habló. No con una voz normal, sino con múltiples voces a la vez. Graves, agudas, susurrantes, todas superpuestas en un coro imposible. Aún no lo entiendes, Daniela. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres de mí? La silueta se inclinó ligeramente hacia adelante y sentí como si el aire se volviera más pesado a mi alrededor. Tú aceptas el trato. Ahora, el ciclo se cierra. Negué con la cabeza, retrocediendo. Yo no acepté nada. Solo encontré este anillo. No sabía lo que significaba. El ser se quedó en silencio por un momento. Y luego, algo que no esperaba ocurrió. Río. Un sonido sin alma, sin emoción, sin rastro de humanidad. Nadie lo sabe la primera vez. Todos creen que la fortuna es un regalo, hasta que descubren el costo. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara romperse a través de mi pecho. Entonces dime, ¿cómo lo detengo? La figura parecía inclinar ligeramente la cabeza, como si me estuviera observando con diversión. ¿Detenerlo?, repitió, burlón.
no puedes detener lo que ya empezó. Solo puedes jugar hasta el final. No quiero jugar. Grité, sin importarme si alguien me escuchaba. No quiero este maldito dinero, no quiero este pacto. Quiero salir. La silueta quedó en silencio por unos segundos. Luego, con un tono que sonó casi decepcionado, dijo: entonces, haz tu jugada. Y se desvaneció. Como si nunca hubiera estado ahí. Mis piernas cedieron y caí al suelo, temblando. ¿Qué significa eso? Haz tu jugada. Volví a mirar mi mano, el anillo negro resplandeciente con un brillo carmesí. No había escapatoria. Pero había una opción. El pacto seguía vigente. Eso significaba que aún podía jugar bajo sus reglas. Si cada transacción significaba la muerte de alguien, si cada pago estaba vinculado a una vida, entonces, ¿y si yo decidía quién moría? El pensamiento me llenó de asco, de miedo, pero también de esperanza. Si el pacto ya había decidido que yo debía ser la siguiente, ¿podría ofrecerle otra alma a cambio? Cerré los ojos con fuerza, sintiendo náuseas por solo considerar la idea. Pero la otra opción era la muerte. Y yo no estaba lista para morir. Me puse de pie con dificultad y miré a mi alrededor. Las calles estaban vacías, silenciosas. Pero en algún lugar había alguien cuyo destino podría estar en mis manos. Respiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía el precio que debía pagar. Solo me quedaba decidir a quién le tocaría. Mi mente iba a 1000 por hora. El miedo seguía ahí, pegado a mi piel como un sudor frío, pero ahora había algo más. Un pensamiento oscuro, retorcido. Yo tenía el control. Si el pacto exigía un pago, ¿por qué debía ser yo la víctima? ¿Acaso no podía elegir a alguien más? La idea me revolvió el estómago, pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Desde que todo esto comenzó, nunca había tenido opción. El pacto decidió quién moría, cuándo y cómo. Pero ahora, por primera vez, tuve una oportunidad de cambiar las reglas. La pregunta era, ¿a quién? Comencé a caminar, sin rumbo fijo. La ciudad seguía en silencio, con las calles desiertas a esa hora de la madrugada. Solo el sonido de mis propios pasos rompía la quietud. Buscaba a alguien que pudiera ser la respuesta. Y entonces lo vi. A lo lejos, en un callejón oscuro, un hombre estaba encerrado junto a un carrito de supermercado lleno de bolsas sucias. Un vagabundo más de los tantos que la ciudad ignoraba. Mi primer pensamiento fue que el pacto ya lo había elegido por mí. Pero algo me detuvo. Lo reconocí. Era el mismo hombre que días antes me había mirado con aquellos ojos vacíos. El mismo que tenía un anillo igual al mío. Me detuve en seco. Él levantó la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia. Daniela, susurró con una sonrisa rota. Mi piel se erizó. ¿Quién eres? El hombre soltó una risa baja, ronca. Alguien como tú. Mi boca se secó. Dio un paso adelante, saliendo un poco de las sombras. Ahora podía verlo mejor. Su ropa estaba hecha harapos, su piel curtida por el sol y la mugre. Pero sus ojos eran lo peor. Eran los de alguien que había visto el infierno. ¿También hiciste el pacto?, pregunté, con la voz apenas audible. Él asintió. Y cometí el error de no jugar bien. Sentí que el aire se volvió más denso. ¿Qué significa eso? El hombre extiende su mano. Allí, en su dedo huesudo y sucio, estaba el anillo. Igual al mío. Pero el rubí está en el centro. Estaba completamente negro. No elegí a tiempo. No tomé mi decisión. Su voz era apenas un hilo de sonido. Así que el pacto elegido por mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Eso quiere decir que
El hombre avanza lentamente. Me dejé todo. Mi dinero, mi vida, mi identidad. Me dejó aquí, atrapado, esperando, hasta que alguien más tome mi lugar. Me alejé un paso. Él era yo. Era lo que yo podía convertirme si no hacía mi jugada. Tú, tragué saliva, tratando de mantener la calma. ¿Qué pasaría si yo te eligiera a ti? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Y luego, sonrió. Eso es lo que he estado esperando, Daniela. El horror me golpeó en el estómago como un puño de hierro. ¿Quieres que lo haga? No quiero. Pero es la única manera de salir. Mi respiración se volvió errática. Esto no estaba bien. Pero yo tampoco estaba lista para morir. El hombre extendiendo ambas manos hacia mí. Solo de las palabras. El anillo en mi dedo ardió como nunca antes. Sabía lo que quería. Y yo sabía lo que debía hacer. Abrió la boca. Pero no fui capaz de hablar. Mi conciencia gritaba dentro de mí. Si hacía esto, no habría vuelta atrás. Pero si no lo hacía, moriría. Tenía que decidir. Y tenía que hacerlo ya. El tiempo pareció detenerse. Las luces de la calle titilaban sobre nuestras cabezas. El aire olía a basura y humedad, y el silencio entre el hombre y yo pesaba como una lápida. Sabía lo que tenía que hacer. Pero también sabía lo que significaba. Si decía las palabras, si lo ofrecía a él en mi lugar, el pacto me dejaría vivir. El dinero seguiría fluyendo. El anillo seguiría siendo mío. Pero, ¿a qué precio? Miré sus ojos, dos pozos vacíos llenos de resignación. Él ya lo había aceptado. Ya sabía que este era su destino. Di las palabras, Daniela. Su voz era apenas un murmullo. Dilo, y estarás libre. Pero, ¿libre de qué? El dinero no me había dado felicidad. Solo miedo, muerte y soledad. Si sacrificaba a este hombre, si lo entregaba al pacto en mi lugar, ¿qué me quedaría? El mismo destino me esperaría tarde o temprano. Porque este pacto nunca terminaría. Solo cambiaba de dueño. Y en algún momento, alguien haría lo mismo conmigo. No. Negué con la cabeza. El hombre frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Tragué saliva. No puedo. Los ojos del hombre se llenaron de pánico. No, no hagas esto. No tienes opción. Pero sí la tenía. Tal vez no podía romper el pacto. Pero podía elegir cómo terminaría para mí. Sin pensarlo más, me llevé la mano al anillo y, con todas mis fuerzas, tiré de él. Un dolor indescriptible me recorrió el cuerpo. Era como si mi piel ardiera desde adentro, como si algo se estuviera arrancando de mi alma. Grité. La ciudad parecía estremecerse a mi alrededor. Y entonces lo vi. Las sombras se levantaron de las paredes, del suelo, de cada rincón de la calle. Habían estado esperando. El hombre cayó de rodillas. No. No lo hagas. Déjame vivir. Pero ya era tarde. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí, como si el pacto mismo estuviera siendo arrancado de mi ser. El anillo se soltó de mi dedo. Cayó al suelo, rodó unos centímetros. Y luego, las sombras se abalanzaron sobre él. El hombre gritó. Vi su rostro por última vez antes de que la oscuridad lo consumiera. Luego todo se apagó. Desperté al día siguiente en un callejón, sin anillo, sin dinero, sin nada. No había rastros del hombre, ni de las sombras, ni de la fortuna que una vez había poseído. Mi cuenta bancaria estaba en cero. Mi lujoso departamento ya no existía. Volví a ser la misma Daniela de antes. Pero estaba viva. Me levanté con dificultad, sintiéndome más ligera, más libre. No sabía qué había pasado con el pacto.
si alguien más lo había tomado o si se había roto para siempre. Pero una cosa era segura. Nunca nada en la vida es gratis. Y si algún día encuentras un objeto demasiado valioso tirado en la basura, déjalo ahí.